comienza En torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre el sacerdocio que está realizando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas a las fuentes de la fe en Tierra Santa, en que el padre Francesco Voltaccio nos habló de Jesucristo como Redentor, sumo sacerdote, víctima pascual, cordero y pastor de la humanidad. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam Ilal Jami'. Empezamos este episodio con el Salmo 23 en hebreo, un canto tradicional judío del Salmo 23, Adonai Ro'i lo echzar, el Señor es mi pastor, nada me falta. Vamos a hablar también más adelante en este episodio y seguimos proclamando el Evangelio de Juan al capítulo 10, donde Jesucristo dice, desde el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, no inventa una metáfora nueva, está retomando claramente una tradición muy profunda del Antiguo Testamento y de la espiritualidad del pueblo de Israel, donde el pastor es símbolo de Dios y después también de los reyes y de los guías del pueblo. Comprender este trasfondo nos ayuda a descubrir la fuerza de las palabras de Jesucristo. No se presenta simplemente como un guía humano, sino como el pastor definitivo que cumple las promesas de Dios. Claramente podemos hablar horas y horas sobre Dios como pastor en la tradición de Israel. Quiero solamente aquí mencionar el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, que es uno de los salmos más amados de la tradición judía. El Salmo 80, donde el orante dice, pastor de Israel, escucha tú que guías a José como a un rebaño. Isaías 40, 11, como un pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá a los corderos, y claramente Ezequiel al capítulo 34, que es un texto clave, donde el profeta denuncia a los pastores de Israel, reyes y dirigentes, que se apacientan a sí mismos. Dios promete, yo mismo buscaré a mis ovejas, levantaré sobre ellas a un pastor, mi siervo David. Jesús se coloca en esta línea, es el pastor prometido por los profetas. En la tradición judía, hablé de esto en otros episodios, el oficio de pastor es fundamental porque Abraham, Jacob,
Moisés, David fueron pastores antes de ser llamados por Dios a guiar al pueblo. En el Midrash Shemot Rabbah, o sea, el gran Midrash, el libro del Éxodo, Dios no eleva a nadie a un cargo grande sin probarlo primero como pastor. Así, por ejemplo, Moisés y David cuidaron ovejas antes de cuidar al rebaño de Dios, al pueblo. Y el pastor debía conocer a cada oveja, protegerla de los lobos, conducirla al agua y a los buenos pastos. Esta imagen concreta ilumina la afirmación de Jesús: conozco a mis ovejas y ellas me conocen. En la tradición bíblica, como ya he dicho, los malos reyes eran acusados de ser como pastores negligentes. El libro del profeta Ezequiel, al capítulo 34. El asalariado representa al dirigente que no ama al pueblo, que huye ante el peligro. El buen pastor, en cambio, da su vida por las ovejas. Esta entrega va más allá del ideal bíblico. En el judaísmo Dios protege y cuida, pero nunca se decía que un pastor muriera por sus ovejas. Jesucristo revela un amor radical. El pastor que da su vida, como se dice en griego, su psyche, o sea, su mente, su alma, su vida, porque se entrega totalmente y voluntariamente para las ovejas, para el rebaño. También en estas palabras de Jesús se retoma un verbo típico de la tradición bíblica, conocer, que significa relación íntima, alianza, comunión, y Jesús se presenta como el que vive en perfecta comunión con el Padre y ofrece esa misma relación a sus discípulos. Y aquí también en estas palabras de Jesús, donde Él dice que conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a Él, en estas palabras resuena el libro del profeta Oseas 2:22. Tú conocerás al Señor. El conocimiento no es intelectual, sino experiencia viva de su amor y fidelidad, intimidad con Él, comunión. Y hemos escuchado esta afirmación fundamental de Jesucristo: tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Israel sabía que Dios reuniría a las ovejas dispersas, y Jesús anuncia la inclusión de los gentiles, que serán un solo rebaño, un solo pastor, Ejad. Este corazón de la profesión de fe de Israel, que es el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, es Ejad. Y así la misión del Mesías de Israel es, para el pueblo judío hasta hoy, reunir los dispersos. Y así Jesucristo, y aún más allá, porque no solamente reunió a los dispersos de Israel, sino también a toda la humanidad dispersa, entonces también a los paganos, a los gentiles. Y esto cumple la visión universalista de Isaías, que dice al capítulo 49, te pondré, dice al siervo del Señor, te pondré como luz de las naciones. En la tradición judía el sacrificio tiene gran valor, pero Jesús también en esto va más allá. Su vida no le es arrebatada, Él mismo la entrega voluntariamente, libremente. Esta libertad es signo de su autoridad, de su exusía, porque dice Jesucristo en el Evangelio de Juan que Él tiene autoridad para dar su vida, exusía en griego. O sea, se necesita, la autoridad máxima es entregar su propia vida, es la libertad máxima. Por eso dice Jesucristo, este mandato he recibido de mi Padre, de dar mi vida para las ovejas. Esta libertad es entonces signo de su obediencia filial al Padre. Y aquí aparece también la dimensión pascual. Jesús muere, pero con poder, con autoridad, sí, de entregar su vida, pero también de recobrar la vida.
y el pastor que muere se convierte en el cordero inmolado que vive. Esto es paradójico, pero maravilloso, porque en el libro del Apocalipsis, al capítulo 7, el cordero es el pastor. Aquí hay un símbolo fundamental, paradójico, pero que parece contradictorio, y en Jesucristo es de verdad un misterio maravilloso que hay que aprofundizar. El cordero es pastor, y es pastor porque es cordero, porque entrega su vida, pero al mismo tiempo guía a su rebaño. Impresionante. Jesús se presenta aquí como el cumplimiento de todas las promesas de Israel. Es el Dios pastor que guía y protege. Es el nuevo David prometido por los profetas, de la descendencia de David. Entonces también el rey verdadero, que es el rey y pastor de su pueblo. Es el pastor fiel que no huye, sino que da la vida. Es el reunidor universal, que trae a todos los pueblos a un solo rebaño, al Dios Ejad, al Dios uno, a la comunión de Dios que es uno en tres personas. Es el Hijo obediente que entrega su vida libremente y la recibe de nuevo en la resurrección. Para los catecúmenos de ayer y de hoy, estas palabras son una invitación a la confianza. Son una invitación a la confianza, porque seguir a Cristo significa entrar en una relación de conocimiento mutuo con Él, dejarse amar hasta el extremo y ser parte de su único rebaño. Y al final, si tenemos tiempo, voy a hablar también de la importancia en la iglesia primitiva de del Salmo 23, el Señor es mi pastor, en el catecumenado de los primeros siglos. Luego hay algo muy interesante de que hablé al final del episodio, del episodio previo de hace 2 semanas, porque hemos visto cómo estas palabras de Jesucristo, esta catequesis, esta autorrevelación sobre el buen pastor, es colocada en el contexto de la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas. Y al final del pasado episodio hemos hablado también del primer libro de Enoch, que es un libro apócrifo que pero sin embargo tenía una gran importancia en los tiempos de Jesús y también en los autores o en algunos autores del Nuevo Testamento. Y en el primer libro de Enoch hay una parte que se llama Libro de los Sueños, donde hay una especie de parábola. El pueblo se compara con un rebaño de ovejas ciegas. Hemos dicho que este capítulo 10 sigue el milagro, o sea, el signo que hace Jesucristo, la curación del ciego de nacimiento. Y el pueblo, que se compara con un rebaño de ovejas ciegas, recupera la vista por obra del Señor. Y luego el Señor da de beber a estas ovejas, les da agua y luz, que son los dones fundamentales de la fiesta de las tiendas, la fiesta de Sukkot. Y luego en el libro de Enoch se presenta toda la historia de la salvación, descrita en términos de estas ovejas que representan a Israel y que están amenazadas por fieras, y entre ellas también lobos, y el Señor caza a los lobos y los ciega. Hemos escuchado en las palabras de Jesús la referencia a los lobos. Es muy interesante también porque Jesús, antes de estas palabras, del capítulo 10, en el capítulo 9, dice a los fariseos, si fuerais ciegos no tendríais ningún pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado permanece. Es decir, ¿qué hace Jesucristo? Invierte el destino. El ciego comienza a ver. Los que pensaban que veían bien, pero juzgaban, en realidad son los verdaderos ciegos. Esto
no es solo una palabra para los judíos fariseos, que son los interlocutores de Jesús, sino es una palabra para todos nosotros. Muchas veces estamos ciegos o cegados por el juicio, creemos ver, pero en realidad no vemos. El Señor en el primer libro de Enoc expulsa a los lobos y los ciega, mientras da la vista a sus ovejas elegidas. ¿Y qué hace? En el capítulo 90 del primer libro de Enoc, el Señor reúne al rebaño en el templo. Es la reunión de este rebaño finalmente curado y puesto a salvo en el redil, en el patio del templo, como hemos visto en el pasado episodio. En este contexto Jesucristo dice: en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones, pero las ovejas no les han escuchado. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto lo experimentamos. Jesucristo no ha venido a robarnos nada, no ha venido a destruir nada de nuestra vida, de lo que nos gusta en la vida, sino que ha venido solo por una cosa: para que tengamos vida, vida en abundancia, en superabundancia. Y continúa Jesucristo, como hemos escuchado: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El mercenario que no es pastor, al que las ovejas no pertenecen, ve venir al lobo, abandona las ovejas, huye, y el lobo las rapta, las dispersa, porque es un mercenario y no le importan las ovejas. Entonces ahora vamos a meditar sobre estas palabras con exactamente un canto retomado por las palabras de San Pablo, que es el himno a la caridad, de este amor de Jesucristo que nos ha redimido, salvado, reunido a todos para que hoy podemos ser de verdad uno en comunión con Dios y con los hermanos. Vamos a escuchar y a rezar con este canto. Aunque yo hablara las lenguas de los ángeles, si no tengo amor, nada. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios, aunque tuviera plenitud de fe y pudiera trasplantar montañas, si no tengo amor, nada. Aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada. Porque el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no se jacta, no se engríe, es decoroso. Entonces seguimos, hemos proclamado al comienzo de este episodio una parte del capítulo 10 donde Jesucristo hace esta revelación maravillosa: yo soy el buen pastor. En griego se dice amen, amen, ego, yumin, lego, yumin.
en verdad os digo, ego imi hopoimen hokalos. En verdad, amén, amén os digo, yo soy el pastor. Literalmente dice el hermoso, el pastor. Jesucristo es el pastor hermoso. El término kalos en griego significa hermoso, pero también bueno. Entonces, es una buena traducción, yo soy el buen pastor. Pero, de hecho, desde los primeros textos del Antiguo Testamento, en griego, para traducir la palabra hebrea tov, que quiere decir bueno, en griego se dice kalos en el Génesis al capítulo 1 como un estribillo. El autor bíblico repite que todo lo que Dios había hecho era bueno, tov en hebreo, y al final se dice incluso muy bueno, tov meod. Pues bien, ese tov, ese bueno, en griego se traduce como kalos, hermoso. Por eso aquí tenemos verdaderamente al pastor bueno y hermoso. La belleza de Jesucristo nos atrae a las ovejas, que somos nosotros, que le siguen. Aquí hay también una referencia al Cantar de los Cantares, que dice, atráeme en pos de ti, corramos, que no me vaya yo detrás de otros compañeros, sino, dice el amado a la amada, si no lo sabes, o la más bella de las mujeres, sigue las huellas de mi rebaño, allí donde apaciento el rebaño. También ahí en el Cantar de los Cantares se habla del pastor, de un pastor que es el amado. Pero quiero detenerme en dos aspectos. El primero es otra vez la referencia a la fiesta de Sukkot, a la fiesta de las tiendas. Y aquí añado un detalle nuevo para profundizar en lo que ya he comentado en otras ocasiones o en los episodios pasados. Lo típico hoy entre los judíos, aunque no sabemos exactamente si en tiempos de Jesús era igual, es que durante la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, se reciben invitados en las cabañas. ¿Quiénes son esos invitados? En arameo se llaman ushpizin, que significa precisamente invitados. Se usa el término arameo porque no son invitados cualquiera, sino misteriosos, espirituales. Cada día de los 7 días de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de las tiendas, el judío acoge espiritualmente en su tienda, en su sukkah, como se dice en hebreo, a uno de los grandes personajes de Israel, a los grandes libertadores o padres de Israel. Y atención, estos ushpizin son llamados también pastores. Son los 7 invitados sagrados, los 7 pastores, los 7 ushpizin. Así cada judío en cada uno de esos días de fiesta recibe a un pastor. Y después la mística judía ha desarrollado mucho esta tradición, relacionándola con los 7 atributos de Dios, o sus cualidades o potencias místicas, pero esto lo dejamos. Lo interesante para nosotros es que en este Evangelio puede ser que haya una conexión. ¿Quiénes son esos 7 invitados de la fiesta de Sukkot? Porque Jesucristo, según el Evangelio de Juan, hace esta catequesis, esta revelación sobre sí mismo como buen pastor en el contexto de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de las tiendas. Entonces, esos 7 invitados o ushpizin son Abraham, Isaac y Jacob, los 3 patriarcas, Moisés, que ocupa el centro de estos pastores espirituales, y después Aarón, José y David. Todos ellos fueron pastores de oficio y después pastores de Israel, padres y guías del pueblo. Y ahora en este día culminante de la fiesta, que como hemos dicho el 7º u 8º, aparece un nuevo pastor, el pastor definitivo, el Mesías, Jesucristo. No sabemos si la tradición de los ushpizin existía ya en tiempos de Jesús, pero sí sabemos con certeza que se construían, como se dice en hebreo, las sukkot, o sea, las tiendas, y que se vivía en ellas porque ya lo dice claramente el libro de Nehemías. Y si prestamos atención al Evangelio que hemos proclamado, y también que comentamos la vez pasada sobre el ciego de nacimiento, vemos que aquel hombre, sanado por Jesús, es expulsado del templo, de la tienda de Dios, de la morada de Dios. Es decir, no es acogido, sino echado fuera.
Ahora tenemos a Jesucristo, que es el huésped por excelencia, el huésped celestial, aquel que viene del cielo y pide ser acogido por todos nosotros. A todos los que lo recibieron les dio exusía, autoridad, poder, como dice el prólogo de Juan, de llegar a ser hijos de Dios. Él es pues la culminación de estos huéspedes o invitados, Hauspitzin, pero también la culminación de estos pastores espirituales, pastores santos del Antiguo Testamento. Es más, es el pastor por excelencia, el pastor hermoso y bueno. El ciego fue expulsado del templo, pero Jesucristo lo acoge, va a buscarlo. En el Evangelio de Juan, el verbo buscar es muy importante. Desde el principio, el discípulo grita, Eureka, hemos encontrado al Mesías, y hay este juego entre el verbo buscar y el verbo encontrar. Aquí es Jesús quien encuentra y acoge, y poco después se dice que dará su vida, su psique, su alma por las ovejas. El buen pastor da la vida por sus ovejas, y por eso es el pastor más hermoso de todos, porque da su vida por nosotros. Hoy necesitamos más que nunca que este pastor venga a buscarnos y a encontrarnos. Muchas veces nos sentimos expulsados, quizá por personas concretas, o incluso fuera de la presencia de Dios, fuera del templo. El templo significa la unión con Dios. Nos sentimos apartados de la salvación, fuera de la puerta, junto a la puerta de las ovejas. Pero Jesucristo, el buen pastor, el pastor hermoso, viene a buscarnos y a recogernos y a decirnos, seguidme. Hay un texto precioso en el Midrash, gran Midrash, al libro del Éxodo, que en hebreo se llama Shemot Rabba, al capítulo 2, donde se cuenta que mientras Moisés apacentaba el rebaño, perdió una oveja. Moisés la siguió hasta que aquella oveja llegó a un barranco, encontró un estanque, se detuvo a beber, y finalmente Moisés el pastor logró alcanzarla, encontrarla. Entonces le dijo, no sabía que habías huido de mí porque estabas agotada, cansada. ¿Y qué hizo? Moisés cargó a la oveja sobre sus hombros y la llevó de nuevo al rebaño. Por eso dice el Midrash que el santo, bendito sea, o sea, Dios mismo, le dijo a Moisés, tú tienes la compasión necesaria para guiar a mis ovejas de carne y hueso, por tu vida guiarás a mis ovejas, el pueblo de Israel. Entonces Moisés cargó sobre sus hombros a la oveja perdida y por eso mereció, digámoslo así, la gracia de poder guiar al pueblo de Israel en el desierto. Y mucho más hace con nosotros Jesucristo, que vino a buscarnos, nos carga sobre sus hombros y nos abre nuevos horizontes de eternidad, nos abre un nuevo éxodo, nos saca de nuestro encierro, de sentirnos excluidos de la salvación, nos introduce en Él, que es la verdadera puerta y el verdadero templo, nos hace pasar por Shahar HaShamayim, por la puerta del cielo, que es Él mismo. ¡Qué maravilla! Dejémonos encontrar por este buen pastor, dejémonos atraer por su belleza. Quien ha conocido una sola vez en su vida la belleza de Cristo, su hermosura, sabe de lo que hablo, sabe lo que significa la belleza, lo que significa seguir a Cristo, el más hermoso de todos los hombres. Nosotros seguimos a Cristo por atracción. No podemos seguir nada si no es por atracción. Todo lo que seguimos en nuestra vida lo seguimos porque nos atrae. Es cierto que a veces esa atracción implica sacrificio, algunas veces Dios desaparece, el amado, como en el Cantar de los Cantares, parece desaparecer. Y claro también que esa atracción implica nuestra adhesión, pero como dice San Agustín, nosotros vamos allí donde somos atraídos. Por eso el deseo es tan importante, el deseo de ser santos. Dice San Agustín, es ya de alguna manera el comienzo de la santidad, es ya santidad.
el deseo de ser santos, es ya, de alguna manera, santidad. Pidamos al Señor esta gracia, ser atraídos por el buen pastor, y no encerrarnos en nuestra ceguera, esa ceguera que puede ser como un encierro de juicios, de esquemas preconcebidos, como los fariseos que se creían tan clarividentes. Cuidado con el engaño, con la ilusión. No vaya a ser que creamos ver y en realidad estemos ciegos. Pero este pastor es misericordioso. Ha venido para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que creen ver se quedan ciegos. Reconozcamos pues nuestra ceguera. Esto es lo único que el Señor nos pide, porque solo desea una cosa, llevarnos a las aguas de Siloé, es decir, a nuestro bautismo, a esa piscina donde podamos ser iluminados por la luz bautismal y ser llenado o transformado mejor en la naturaleza divina por esa luz que es Él mismo. Entonces Jesucristo habla de los mercenarios. Hemos dicho la otra vez que puede ser una referencia también a la corriente de los celotes, que era, como nos refiere Josefo Flavio, un gran historiador de los tiempos de Cristo, era la corriente de los celotes, era una de las 4 corrientes principales judías. Josefo Flavio la llama estos movimientos judíos filosofías judías. Las 3 más importantes eran los fariseos, los esenios y los saduceos, y luego había lo que Josefo Flavio llama una 4ª filosofía, o sea, la corriente de los celotas. Una corriente aparte porque, de hecho, según lo que dice Flavio Josefo, eran fariseos idénticos en doctrina a los fariseos, con una particularidad: no aceptaban a ningún señor fuera de Dios mismo, es decir, no podían transigir con los romanos, con los ocupantes. Por eso tendrían también un brazo armado que se llamaba el brazo de los sicarios, porque siga en griego quiere decir daga o cuchillo. O sea, con este brazo armado organizaban revueltas violentas. Los celotes, en efecto, tenían esta visión política del Mesías, un Mesías triunfante, en línea con ciertos pasajes del Antiguo Testamento y con una parte de la tradición judía hasta hoy, según la cual el Mesías debía destruir a los enemigos y liberar la Tierra Santa de los ocupantes romanos o de los infieles, de los paganos, para devolver Eretz Israel, o sea, la tierra de Israel, al pueblo de Israel. Este ideal lo llevaban a la práctica incluso mediante rebeliones armadas, como sabemos, y como he dicho también en el pasado episodio. Como señala el Evangelio, uno de los apóstoles era llamado el celote, Simón, y no se sabe si Judas lo era también, aunque algunos lo han propuesto. En cambio, claramente Barrabás sí fuera un celote. El centro de los celotes, el lugar donde nacieron, estaba en la Tierra Santa, en un monte muy cercano del Monte de las Bienaventuranzas, en Gamla exactamente. Allí nació Judas el Galileo, también llamado Judas el Gaulanita, que fue prácticamente el fundador de una corriente que después desembocaría en los celotes. Él mismo llegó incluso a presentarse como Mesías, como pastor de Israel, y encabezó varias revueltas. Pues bien, es precisamente en ese contexto donde Jesucristo proclama el secreto de los secretos, la perla preciosa, la esencia del cristianismo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a quienes os odian, y Él mismo encarna esta palabra porque va a entregar su vida para todos, también para sus enemigos. Es algo verdaderamente revolucionario, desconcertante, en el sentido positivo, porque Jesucristo es el auténtico revolucionario. Cuidado, el verdadero celote, pero espiritual.
Él es el verdadero pastor que viene para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. No es un mercenario, ni un falso pastor, ni un ladrón, como los falsos mesías que podemos encontrarnos en nuestra vida, a veces incluso siguiéndolos. Esos buscan su propio provecho, son mercenarios, o peor aún, ladrones y bandidos, y todavía peor, lobos. Guardémonos del lobo, que es sobre todo el demonio, y de todos los que solo vienen a destruir y robar esta vida divina, esta felicidad que Cristo, el buen pastor, nos ha ganado. Por eso ahora vamos a escuchar el Salmo 23 en español. El Señor es mi pastor. Gracias. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de fresca hierba me apacienta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hacia las aguas de la vida me conduce. Repara mis fuerzas y me lleva por el camino del amor. Repara mis fuerzas y me lleva para la gloria de su nombre. El Señor es mi pastor. Entonces hemos escuchado el Salmo 23. Quiero dar una traducción del texto según la versión hebrea. El Salmo 23 dice así: Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia aguas tranquilas, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque camine por valles tenebrosos, no temo ningún mal, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen. Preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza, mi copa rebosa. Tu bondad y tu fidelidad me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Este salmo tiene una relación clara con el capítulo 9 y el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Voy a comentar algo de estos versículos. En el versículo 1 la afirmación inicial es de absoluta confianza. Dios mismo es llamado el pastor de Israel. La Septuaginta o la 70 traduce Kyrios poimaneime. El Señor me está pastoreando. Entonces acentúa el carácter continuo de esta obra del Señor como pastor. En los versículos 2 y 3 las aguas de reposo evocan Isaías 49, donde se dice que Dios alimenta y conduce a su pueblo en el desierto, o sea, guía a su pueblo en el desierto. Y la raíz shuv, restaurar, indica conversión y retorno. En el versículo 4, literalmente en hebreo, aunque camine por valles tenebrosos, pero se utiliza la expresión Tzalmavet, o sea, la valle de sombra de muerte.
Esta expresión puede referirse al exilio, a la persecución o a la experiencia de angustia. El cayado y la vara simbolizan la guía firme y consoladora del pastor. Después, en el versículo 5, la mesa preparada en medio de los enemigos anticipa claramente la mesa eucarística. El óleo recuerda la unción de David y la dignidad real y sacerdotal. La copa desbordante es símbolo de la alegría y de la abundancia, superabundancia del amor de Dios. En el versículo 6, habitar en la casa del Señor significa permanecer en su presencia, en el templo, pero también en la comunión eterna del mundo futuro. Y según la tradición judía, el contexto histórico de este salmo es la huida de David de Saúl en el desierto, donde Dios guía al rey David, que será también un pastor, y donde el desierto se transforma en un jardín. Y en la tradición judía el salmo se reza en relación con la comida y la bendición, porque dicen los judíos que este salmo, es formado por 57 palabras, que es el mismo número del verbo zan, alimentar, y de 227 letras que corresponden a la palabra berajá, bendiciones, la bendición por excelencia. En la tradición judía, el pastor de Israel es un título divino, pero también es el título de José, que es llamado pastor de Israel, y también de David. Y el oficio de pastor, como hemos dicho, es preparación para guiar al pueblo, para ser pastor del pueblo. Los 7 pastores del Midrash, de que ya hablé, subrayan la misión de David. La valle oscura representa en la tradición judía tanto el exilio como las pruebas personales. Y hay dicho que el óleo evoca la unción real, la copa, la abundancia del amor divino. Hay claramente varias referencias de este salmo en el Nuevo Testamento. Juan, el capítulo 10, que estamos comentando, Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Lucas, al capítulo 10, Jesucristo es el buen samaritano, es imagen del pastor que cuida y sana. Y claramente el libro del Apocalipsis, al capítulo 7, donde el Cordero se convierte en pastor que guía a las fuentes de agua viva. Lo que quiero decir al final de este episodio es que el Salmo 23 es central en la catequesis bautismal de los padres de la Iglesia y de manera particular en el catecumenado de la Iglesia primitiva. Por ejemplo, en San Cirilo de Jerusalén, en su catequesis mistagógica, quiere decir de explicación del sacramento del bautismo, claramente la mesa que Dios prepara enfrente a sus enemigos para su huésped, ¿no? Una oveja que después es un huésped en el templo del Señor, para quien el Señor prepara una mesa. Esta mesa es interpretada por los padres de la Iglesia, por San Cirilo de Jerusalén, como la mesa mística de la Eucaristía. Claramente la Eucaristía es el sacrificio pascual, el sacrificio de Jesucristo, pero es también un banquete, la mesa de la Eucaristía. Después la unción, el óleo, porque el Salmo dice claramente que preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza, mi copa rebosa. Entonces esa unción corresponde al sfragis del crisma, o sea, a la unción del crisma de la confirmación, porque claramente en los primeros siglos de la Iglesia, especialmente en los siglos de oro del catecumenado, los sacramentos de iniciación cristianos, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía se daban todos juntos en este orden. Entonces junto a la mesa mística de la Eucaristía hay esta unción, que es la unción del crisma. Y claramente el Salmo dice que el pastor guía a sus ovejas a las aguas de reposo. Las aguas es el bautismo, entonces tenemos el bautismo, la unción, que es el crisma, y también
la mesa, que es la Eucaristía, y la copa, que es el cáliz de la nueva alianza. Entonces todo el Salmo 23 es leído como profecía de la iniciación cristiana, de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, crisma, Eucaristía, y los catecúmenos los cantaban el Salmo 23 cuando iban a las aguas de la vida, a las aguas bautismales. Entonces eran preparados con toda una catequesis sobre este salmo con relación a los sacramentos. Y por eso, por ejemplo, San Ambrosio utiliza este salmo en la liturgia bautismal y en la vigilia pascual. Entonces los verdes pastos son la palabra de Dios, las aguas tranquilas, las aguas del bautismo, la mesa preparada es la Eucaristía. El salmo se convierte en una síntesis maravillosa del catecumenado, la confianza en el pastor, la regeneración bautismal, la unción crismal y la participación en la mesa eucarística al cáliz óptimo, excelente de la Eucaristía, el cáliz que transborda. Entonces el Salmo 23 no es solo una oración de confianza personal, sino un verdadero itinerario espiritual que acompaña al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, desde el Éxodo, a través del exilio y después al templo, y para nosotros los cristianos hasta la iniciación cristiana. El catecúmeno de la Iglesia antigua encontraba en este salmo el anuncio de todo su camino: Cristo pastor que lo conduce a las aguas del bautismo, Cristo que unge con su espíritu, Cristo que lo invita a la mesa eucarística, Cristo que lo introduce en la casa del Padre. En ese sentido, el Salmo 23 sigue siendo hoy una síntesis luminosa de la vida cristiana. Estamos llamados a vivir en la confianza total de que el buen y hermoso pastor nos guía hacia la plenitud de su reino. Muchas gracias, hasta la próxima y buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por cañadas seguras me hace caminar. Hacia aguas tranquilas, Él conduce mi vida y consuela mi alma con su amor y justicia. Aunque pase por el valle de tinieblas, ningún mal temeré, porque vienes conmigo y tu mano me acompaña y me levanta cuando llego a caer. No me doy por vencido, pues eres tú mi pastor. Eres tú mi pastor. El Señor es mi pastor, Y yo la oveja perdida. Él me encuentra y si he muerto, me devuelve la vida. Aunque pase por el valle de tinieblas, ningún mal temeré, porque vienes conmigo y tu mano me acompaña y me levanta cuando llego a caer. No me doy por vencido, pues eres tú mi pastor. Eres tú mi pastor.
Finaliza en Radio María En torno al Catecismo, como complemento a las explicaciones sobre el sacerdocio que está realizando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas a las fuentes de la fe en Tierra Santa, en que el padre Francesco Voltaccio nos habló de Jesucristo como Redentor, sumo sacerdote, víctima pascual, Cordero y Pastor de la humanidad.